mi vocación con el arte o con el graffiti empieza sobre todo en mis viajes en cercanía del tren a Málaga. Todavía, pero sobre todo antiguamente, llegando a San Andrés, a la estación de San Andrés, había murales muy potentes de la Old School de Málaga, de gente que venía de fuera, y ver esos colores, hacerme esas preguntas de si era legal, si era ilegal, cómo lo hacían y tal, pues me llamaba mucho la atención. Empecé un poco a coquetear con el spray y la verdad que desde ahí hasta ahora. Empecé sobre todo porque me juntaba con amigos que venían del breakdance, grupos de música y tal. Y nada, un día recuerdo que me encontré un amigo, Álvaro, y me dijo, quiero pintar graffiti. Y yo dije, pues yo estoy deseando pintar. Y cogimos de spray, nos fuimos debajo de un puente y ahí empezamos, pues, prueba de error. En esa época, sobre todo, nos dedicábamos a buscar espacios abandonados, al final igual que hoy, solo que buscábamos muros blancos, muros que fueran visibles, porque nuestro interés era poner nuestro nombre, que se viera y hacer murales grandes. Entonces también teníamos pocos medios, teníamos que ir hasta Málaga para comprar la pintura en spray y por tanto teníamos que coger el tren porque no teníamos medio de transporte. Entonces al final pues era un poco la vida de chavales de instituto que hacían algo que les gustaba. Sobre todo me di cuenta de que el graffiti trasciende más allá de un simple hobby cuando yo me di cuenta de que no puedo parar de pensar en pintar. Que enfoco mi vida a pintar, que me levanto y solo tengo ganas de pintar graffiti, ya no solo los fines de semana, sino mi día a día. Y sobre todo me di cuenta de que todos mis amigos empiezan a abandonarlo y yo sigo pintando. Y aparte me empiezo a desligar un poco también del graffiti más clásico, empiezo a pintar en ruinas, no en muros tan visibles, empiezo a dejar de poner mi nombre y hacer otro tipo de intervenciones, pero sobre todo hay un antes y un después cuando me di cuenta de que no puedo parar de pensar en graffiti. Bueno, el graffiti hoy día creo que está súper aceptado, más bien el arte urbano, que es el eufemismo de graffiti, ¿no? O el graffiti más legal. Y hoy tenemos el ojo educado a este tipo de expresión artística, lo podemos ver en murales de todo el mundo, no tenemos que irnos más lejos, en Málaga hay un montón de murales de gran formato, edificios, las propias instituciones han fagocitado, para bien o para mal, este tipo de expresión artística y al final, bueno, es como cualquier cultura underground, cualquier movimiento underground, puede ser el punk en los 70, que al final termina fagocitada por el sistema. Pero dentro del mundo artístico lo miran con un poco de recelo, ¿no? Lo miran como quiero y no puedo. De hecho, yo me considero siempre que estoy entre dos aguas, porque para la gente del graffiti, los escritores de graffiti, no me consideran parte del movimiento algunos, y gente del mundo del arte, los propios artistas, galeristas o comisariados, me siguen viendo como el escritor de graffiti o el artistillo. Entonces, siempre hay esa dicotomía en la cual ahora me siento bastante cómodo, pero años atrás pues me sentía muy incómodo. Me sentía que no pertenecía ni a un mundo ni a otro. Yo soy una persona que me canso muy pronto de un mismo estilo. Entonces, cuando llevaba mucho tiempo pintando graffiti más clásico de letra y vi que eso lo dominaba o que hacía lo que yo quería en ese momento, me empecé a aburrir, empecé a utilizar otros formatos, paredes más derruidas, empecé a tirar a sitios como las playas donde no podía intervenir básicamente con spray, entonces empecé a utilizar otros elementos como el cartón, la lana, materiales más efímeros como la harina. Entonces me di cuenta de que el graffiti, entre comillas, se me quedaba un poco pequeño para lo que yo quería hacer. Entonces al utilizar otros soportes, otros formatos y otros materiales, pues se me abrió un mundo increíble. Yo después del graffiti empecé con la poesía visual, empecé a hacer intervenciones en espacios públicos, en espacios abandonados, utilizando otro tipo de herramientas, y de ahí empecé con el Animal Series, que es una serie de animales de gran formato con mucho color, que fue aproximadamente 2014-2015. Y luego pues me harté un poco de eso y en 2015-2016 empecé con la abstracción geométrica, que de hecho es el estilo o la etapa que más he alargado en mi proceso creativo, que llevo ya unos 10 años. Entonces ahí rompí con todo lo que estaba haciendo anteriormente, de hecho empecé solo a pintar con negro y blanco, porque me saturé mucho del color saturado, nunca mejor dicho, y empecé con la abstracción geométrica, con el círculo y luego más tarde con el triángulo. Del negro y el blanco pasé al color en 2022, empecé un poco a entrar en el color y en 2023 ya fue full color. Entonces ya he vuelto al color
y he vuelto también a meter un poco de elementos figurativos dentro de la abstracción geométrica, como son la golondrina y el gato, que empecé en 2025 a raíz de una serie de encargos. Con mi obra lo que intento transmitir es una dicotomía entre, pues eso, entre cosas contrarias, como principalmente entre luz y oscuridad. Por eso el tema de usar negro y blanco y luego usar color, legal y ilegal, algo racional y irracional, y luego dejo muy abierto el tema de la explicación o el tema de la simbología al espectador. Utilizo una serie de símbolos. Esto surgió a través también de una exposición que se llama Geometría Emocional, de principios de 2024, en la que yo empecé a utilizar un diario de mi pintura, de lo que me iba pasando. Entonces, a través de la abstracción geométrica me era muy complicado transmitir esas ideas y utilicé símbolos como fechas, números, estructuras geométricas. Y básicamente lo que intento transmitir es eso, geometría emocional, llevarme la emoción a la geometría. Para mí es muy importante trabajar en diferentes espacios, ya no solo en espacios públicos, sino en este tipo de espacios abandonados, que yo los considero mi pequeño laboratorio. De hecho, las piezas que luego se ven en las exposiciones o los murales que produzco, las propias esculturas, yo las intento trabajar en este tipo de espacios abandonados, espacios en desuso, espacios que están en silencio pero que tienen textura, que tienen una vida anterior y que yo me nutro tanto de este tipo de espacios como las playas donde suelo intervenir. Para mí es muy importante mantener las raíces y seguir trabajando en este tipo de espacios, porque sin este tipo de espacios no surge lo otro. Para mí lo efímero es súper importante, porque nosotros mismos como personas ya somos algo efímero o algo con fecha de caducidad, y qué mejor que reflejar eso. Por eso al trabajar en espacios abandonados me hace trabajar mucho el desapego con mi obra, me hace valorar mucho el proceso creativo, disfrutar mucho cuando estoy pintando, sin pensar más allá en el resultado. Cuando hago una exposición o hago un proyecto público, al final eso lo van a ver miles de personas. Incluso cuando lo publico en la red lo van a ver muchas personas y voy a tener ese hándicap. Entonces, cuando hago un proyecto personal en este tipo de espacios, me quita un poco la presión. Por eso he dicho que el tema del trabajarlo como un laboratorio me da mucha libertad y me da mucho el trabajar el desapego con mi obra, disfrutar mi momento con mi pintura y no pensar en nada más. Hay otro concepto de lo efímero que yo lo llamo estructuras efímeras, valga la redundancia, en el que yo trabajo en el espacio durante un espacio-tiempo momentáneo. Yo voy a una playa, por ejemplo, veo una roca, veo una pared cortada y trabajo con lana, con harina, creo una estructura efímera solo para un momento. Lo documento y lo quito. O sea, a lo mejor una estructura efímera puede durar 5 minutos, media hora, un día como mucho. Entonces me parece un concepto bastante potente para seguir trabajándolo. Cuando realizo una estructura efímera, yo me llevo el proceso creativo que me ha llegado a ese punto final que es la foto o el vídeo. Si eso estuviera como está un edificio pintado que está muchos años, al final pasas por el edificio, la gente que lo ve a diario y ya no le echa cuenta, por así decirlo. Lo ve y ve una pintura sin más, o al final se mimetiza con el espacio. Mientras que yo, al trabajar una estructura efímera, al ser algo que solo tiene un periodo de tiempo muy corto, lo valoro muchísimo más que si lo viera todos los días. Al final no es excluyente trabajar en estos espacios y luego terminar haciendo mis proyectos en espacios públicos, tanto murales, escultóricos, expositivos. Para mí es muy importante mantener esto, pero trabajar en esos espacios públicos que al final son los que mantienen mis proyectos vivos, porque yo al final no dejo de ser un artista plástico o un autónomo que necesito nutrirme y conseguir dinero para producir este tipo de proyectos más personales. Al final es importante también, no solo a nivel de validación personal, sino para mí mismo, de ver hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo conseguir lo que tengo en mente y llevarlo a otros soportes. Al final, a mí me interesa el espacio público. Entonces, trabajar en ese tipo de espacio donde la gente y mi propia familia puede ver lo que hago, para mí es muy importante. Yo creo que es importante trabajar en el espacio público también porque eso me ha llevado también a impartir talleres con instituciones y con ayuntamientos. Que todo el mundo tenga la oportunidad de intervenir en el espacio público, intervenir en su barrio a través de un mural, una estructura efímera, acercar el arte a las personas que tienen menos acceso a ello. Porque me pasa mucho cuando impartimos los talleres que la gente dice yo no sé pintar o yo no pinto desde el colegio, desde el instituto. Es porque tenemos asociado el pintar, tener una técnica buena a producir arte o a pintar o a hacer una escultura. Más allá de
hacer algo que nos salga de dentro, ¿no? El tema de las emociones que hemos dicho antes. Pintar sin más, dejarte llevar, hacer algo que te nace y llevarlo a un soporte físico. Yo como artista me veo trabajando cualquier tipo de lenguaje que me atraiga. A ver, yo nunca me cierro, lo mismo termino haciendo música, te digo, yo no sé, que a la música es algo que me encanta. Yo creo que entre la escultura y la pintura ahí va a haber un movimiento basculante que yo creo que voy a estar ahí de por vida. Lo que sí tengo claro es que los espacios abandonados van a formar parte de mi obra. Es lo único que tengo claro, porque ya son muchos años y cada vez siempre encuentro algo. Ya no solo pintar, es descubrir estos espacios, llegar hasta estos espacios, sentirlo, estar aquí, mi modo de desconexión del ruido diario.